gusta dejar estos materiales, me gusta dejarlos en mi página de YouTube. Entonces, voy a compartir mi pantalla y voy a centrar mi plática en cómo desarrollar y escribir una tesis de doctorado y no morir en el intento. Estas son algunas ideas para estudiantes de primer año. La idea es enfocarme en ciencias sociales, humanidades y estudios interdisciplinarios. Soy Raúl Pacheco Vega, soy profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo sede México. Estoy adscrito al laboratorio de métodos. Mi especialidad son los métodos mixtos. Originalmente soy ingeniero químico. Tengo dos especialidades, una en procesos químicos y una en ciencia y tecnología de alimentos. Mi tesis fue sobre modelos matemáticos para el tratamiento de aguas residuales con lodos activados. Hice un estudio de análisis de supervivencia. Tengo una maestría en economía del cambio tecnológico que realicé en University of Manchester, especializándome en política de ciencia y tecnología, con una tesis de teoría de juegos, utilizando juegos repetidos para estudiar la cooperación en la industria farmacéutica y biotecnológica en Canadá. Mi doctorado es en manejo de estudios de recursos y estudios ambientales en the University of British Columbia, en Vancouver, en Canadá. Manchester está en Inglaterra. Tengo dos especialidades, una ciencia política y la otra es geografía humana, con una tesis sobre la geografía económica de la declinación industrial en clústeres de cuero y calzado. Estoy, como ustedes pueden ver allí abajo, tanto en Twitter como en Blue Sky, también estoy en LinkedIn. Una de las razones por las cuales, o creo que la razón por la cual el profesor Massa me invitó a participar con esta charla y me invitó con la generación anterior a darles una charla es porque desde hace muchos años, creo que debe ser desde el 2006, si no me equivoco, 2008, escribo en inglés sobre cómo hacer investigación en ciencias sociales. Investigación en general, pero sobre todo en ciencias sociales. Dado que escribo en inglés mi blog, dado que escribo mis recursos en inglés, hubo mucha gente que me solicitó que empezara a compartir recursos en español, algo que he hecho desde el 2019 y que ustedes pueden buscar utilizando el hashtag en Twitter de RPBTips. Y mi cuenta de Twitter es una cuenta pues popular porque me gusta mucho compartir ideas sobre cómo realizar investigación científica divertida y que no sea, digamos, que no sea una verdadera eh, dificultad el desarrollar esto. He tenido suerte muy mezclada, ¿no? En ingeniería química tuve muy malos maestros, malísimos, que eran sumamente soberbios y que les gustaba mucho reprobar. Tuve muy buenos profesores, también gente que me motivó. De hecho, la persona que me motivó a continuar en ingeniería química fue una mujer. Es una profesión bastante masculinizada y sin embargo la maestra Ana Margarita Villalón Guzmán fue quien a mí me motivó a continuar en la ingeniería química. Ella me dio clase primero de procesos de separación y luego de control de procesos. Entonces es a quien yo le debo que haberme motivado a salir de ingeniero químico. He trabajado en la industria, en el gobierno, en organizaciones no gubernamentales. He trabajado tanto en la ingeniería química como en la administración de tecnología, como en la ciencia política y en las políticas públicas. Doy muchos de estos talleres, generalmente los que doy son pagados, entonces las universidades me contratan para dar este tipo de cursos en inglés, en español, a veces en francés, como el que di en Francia en 2023, en enero del 2023. Estas son algunas fotografías de algunos talleres que he dado tanto en persona como en línea. He titulado, obviamente, y estoy por titular varios doctores. Aquí en esta fotografía está Camila Sánchez, que egresó de su doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo en 2023. Fausto Amador Cid, que está por egresar con su doctorado en Ciencias Sociales ahora en 2025. Algunos de mis alumnos, digamos, un poco más antiguos en la graduación. Rafael Ruiz Ortega, que hizo su doctorado en el SIDA en Políticas Públicas y se tituló en 2017.
Ime Redding, que hizo su doctorado en la Universidad de Guanajuato, que se tituló en 2020, y Carlos García, que sufrió un retraso en su tesis y que ahora se va a titular hasta el año que entra en la Anáhuac en 2026. Es algo que a mí me gusta mucho hacer, me gusta mucho supervisar estudiantes. Flaxo es una institución que no da clases de licenciatura, no da clases de licenciatura, ni tiene licenciaturas, solamente damos maestría y doctorado. Entonces, pues la mayor parte de los estudiantes que titulo son de doctorado. He tenido algunos cuando di clases en el CIDE, y después que me han seguido buscando, he tenido algunos alumnos, he graduado algunos alumnos de licenciatura, pero en general ya no tengo estudiantes de licenciatura, tengo estudiantes nada más de maestría y de doctorado, y por lo mismo, pues me encantará que haya participantes en esta sesión, posiblemente de licenciatura en sociología, pero esta charla no está diseñada para un posgrado, para una licenciatura, está diseñada para doctorado. Hay cosas obviamente que se pueden adaptar de lo que voy a presentar, tanto maestría como licenciatura, pero nada más quiero hacer el apunte de que realmente esta presentación yo la diseñé para estudiantes de doctorado que están en su primer año, que fue lo que me dijo a mí el profe Massa, que era lo que necesitaba. Ahora, escribir una tesis es un reto grande. Definir claramente un problema de investigación, delimitar el alcance de la investigación, elegir un diseño de investigación adecuado, obtener datos en la cantidad necesaria y de la calidad requerida, seleccionar el método correcto para analizar los datos obtenidos, organizar el tiempo, las lecturas, las bases de datos, desarrollar una voz académica, evitar la parálisis por perfeccionismo. Yo pasé por esto, yo hice licenciatura, hice maestría e hice doctorado, entonces sé perfectamente que esto pasa y es un reto sustancial, entonces es importante, digamos, saberlo. Entonces, ahora, el objetivo de esta charla, yo siempre he creído que el gran reto para estudiantes de posgrado es lograr combinar herramientas de gestión del tiempo, de administración de proyectos y técnicas de investigación científica para lograr desarrollar una tesis que les resulte interesante, retadora y gratificante. En mi opinión, y así es como yo superviso a mis estudiantes, el proceso de hacer una tesis de posgrado no debería de ser una tortura, sino que debería disfrutarse. No puedo decir que ese haya sido mi caso, y precisamente la razón por la cual ahora escribo sobre esto, doy cursos sobre esto y yo superviso a mis estudiantes de una manera muy humana es precisamente porque yo no tuve esa experiencia. Entonces, yo no quiero que esto se reproduzca en una academia como la mexicana, que tiene sus complejidades muy específicas. Yo me entrené tanto en Inglaterra como en Canadá, pero la Academia Mexicana tiene pues bastantes retos, y uno de ellos parece ser que la supervisión de tesis tuviera que ser así como digamos, que tuviera que ser como una tortura. Hacer una tesis y hacer un posgrado no deben de ser una tortura. Yo he graduado estudiantes en las mejores universidades mexicanas y no ha habido necesidad ni de que lloren, ni de que sufran, ni de que sea esto una tortura. Entonces, la idea de esta charla es compartirles algunas de mis herramientas, algunas de las cosas de cómo yo superviso a mis estudiantes y cómo yo les enseño a mis estudiantes a hacer su tesis, para que esto les sirva a ustedes que están en el primer año. Ninguno de mis estudiantes está desafortunadamente en el primer año, entonces pregunté en Twitter para que me dijeran, bueno, ¿qué es lo que les gustaría? Y en Blue Sky y en LinkedIn, para que me dijeran qué es lo que les hubiera gustado saber en el primer año, porque la verdad es que no doy clases tampoco en el primer año. Las clases que yo doy en Flaxo generalmente son las de segundo y tercer año, entonces, o segundo año de maestría. Entonces ya no me tocan los de los primeros semestres, y por lo mismo ya vienen con muchas herramientas. Entonces, esto que estoy haciendo es tratar, hice un poco de guesswork, un poco de tratar de imaginarme qué hubieran necesitado mis tesistas y qué hubieran necesitado los tesistas de otros profesores qué hubieran necesitado aprender en el primer año que les sirviera para el resto del doctorado. Ustedes tienen afortunadamente un doctorado de 4 años. Para mi mala fortuna, el doctorado de Flaxo es mucho más rápido, es un doctorado de 3 años, entonces, y además muy escolarizado. Entonces,
bueno, es también un reto sacar estudiantes de doctorado en 3 años con muchos cursos. Entonces, bueno, yo entiendo que resulta difícil. Entonces, con esta charla pretendo describir mi modelo de diseño y desarrollo de investigaciones en ciencias sociales, ofrecer algunas sugerencias sobre cómo llevar el proceso de desarrollo de una investigación y una tesis de posgrado en ciencias sociales, ilustrarles cómo mis estudiantes desarrollan sus tesis de doctorado mediante una combinación de mi modelo de 5 preguntas y la estructura de 3 paquetes de trabajo, e imbuir en ustedes la importancia de una práctica de lectura sistemática. Cuando yo estaba pensando en esta charla, pensé en utilizar unas 20 diapositivas y me salieron como 70. Entonces, voy a tratar de usar menos de las 2 horas, de 12 a 2, fue cuando yo le dije a Octavio que iba a estar aquí. Entonces, voy a tratar de usar menos de las 2 horas para que tengamos oportunidad de platicar. También tengo algunos compromisos después de esto, pero me salió mucho más material del que me imaginaba y quienes han visto tanto mi canal de YouTube como otras de mis charlas verán que en algunas repetí algunas diapositivas porque creo que hay cosas que son muy estándares a lo largo de diferentes etapas del proceso de investigación en ciencias sociales. Ahora, esta es la progresión, digamos, como de los primeros años de la investigación de la tesis, ¿no? Primero hacer lecturas iniciales, revisar de distintos tipos de artículos y libros para empezar a darnos una idea de sobre qué investigar. Luego ya hacer realmente una revisión sistemática de la literatura que bien enfocada nos permite diseñar tanto la estrategia metodológica como el marco conceptual y la pregunta de investigación. Luego el diseño de la investigación que involucra el diseño de la pregunta de investigación que debe de guiar el proceso, la selección del método adecuado para la pregunta, el diseño de la estructura empírica, el marco conceptual o teórico, y luego ya viene la ejecución del componente empírico, que puede usarse, hacerse tanto con bases de datos ya disponibles o desarrollar trabajo de campo para construir una base de datos propia. Yo doy métodos mixtos y me especializo en métodos mixtos. Tengo tanto entrenamiento en cuantitativo como en cualitativo, como en espacial, como en redes sociales, como en aprendizaje de máquina. Entonces, yo trato de imbuirles a mis estudiantes que utilicen métodos mixtos. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer métodos mixtos. Tengo muchos estudiantes que se han titulado o con métodos cuantitativos o con métodos cualitativos, pero trato de que vean la riqueza de utilizar métodos mixtos. Y el análisis y reporte de los datos se hace obviamente una vez que se tienen los datos, se analizan, se reportan, se presentan, etc. Ahora, desde hace varios años he estado pensando en cómo enseñarle a mis tesistas y a mis estudiantes cómo hacer un proyecto de investigación científica. Recientemente les presenté este modelo a mis estudiantes del segundo año, que estaban terminando el primer año de la maestría en ciencias sociales, y me dijeron, doctor, le hubiéramos agradecido que hubiera dado esta charla hace un año porque se nos hubiera hecho muchísimo más fácil eh, diseñar nuestra pregunta de investigación, nuestra investigación. Y por eso le dije al profesor Massa que les compartiera un capítulo del libro que está en inglés, es un capítulo del libro sobre cómo diseñar preguntas de investigación en ciencia política que acabo de publicar en el Handbook of Engaged Pluralism in Political Science. Es un manual sobre métodos en ciencia política, es un manual internacional, y a mí me pidieron que yo diseñara un capítulo muy práctico, muy sencillito, sobre cómo diseñar buenas preguntas de investigación. Y en ese mismo capítulo presento este ejemplo de este modelo para poder hacer preguntas de investigación, para poder hacer investigaciones en ciencias sociales. Ahora bien, este modelo lo han probado alumnos míos disciplinarios, alumnos en ciencias naturales, alumnos en humanidades. Entonces, digamos, creo que aplica a todos. También les voy a pedir, como ustedes tienen el micrófono abierto, les voy a pedir que quienes se estén sentando, estén abriendo la puerta, lo hagan con silencio, porque si no suena hasta acá y entonces hasta acá los escucho. Ahora, específicamente, hay diferentes productos para diferentes niveles. Para mí, no toda la investigación debe tener una contribución original en el sentido de que a nadie en el mundo mundial se le había ocurrido esta idea. Sin embargo, y esto sí se los digo a mis tesistas,
Una tesis doctoral sí debe tener una contribución novedosa. A ver, Octavio, no seas malo. ¿Pueden cerrar el micrófono de allá? Me distrae mucho. Sí, eso está. Ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces, una investigación doctoral sí debe tener una contribución que debe ser novedosa, relevante y original. Algo de lo que yo les digo a mis tesistas es, un doctorado consiste en 4 cosas. 1, investigación independiente. Ustedes tienen que demostrar que pueden hacer investigación independiente. 2, que sea original. De nuevo, no tiene que ser original que vayan a sacarse un Nobel, pero sí original en el sentido de que sea una variación de lo que otra gente ha hecho. Que sea además una contribución a la literatura, y esa contribución, este 4 es una extensión del 3, bueno, es una contribución que debe de ser, puede ser teórica, empírica, metodológica o las 3. Ahora, ¿en qué consiste una investigación doctoral? Como lo acabo de mencionar, una investigación doctoral debe ser original, novedosa y constituir una contribución a la literatura científica en forma teórica, empírica o ambas de forma combinada. Ahora, esto es muy importante y es importante para ustedes que están empezando el 10. El doctorado es un grado en el que quien lo realiza demuestra que es capaz de hacer investigación original de forma independiente. Estos 2 elementos son clave. Es decir, a ustedes los pueden guiar, y yo lo hago con mis tesistas, su comité doctoral, pero finalmente la tesis es de ustedes y ustedes tienen que demostrar que ustedes pueden emprender y hacer la investigación de manera independiente. Pues va a haber un momento en el que ustedes le digan a su comité y a su supervisor, esa idea está muy buena, es una idea buenísima, pero no está ahí por donde me voy a ir. Mi tesis va a ser esto y esto es lo que quiero hacer. Pero no se trata nada más de contradecir al comité doctoral o a los supervisores nada más porque se nos da la gana. No, tiene que haber una fundamentación. Y cuando ustedes estén en el tercer e incluso cuarto año, ustedes van a tener el dominio de la literatura y el dominio de su tema tan grande que ustedes puedan decir, esta es la ruta que yo voy a seguir. Y si hay, por ejemplo, una contradicción o si hay una contraposición con lo que su comité de supervisión les dice, ustedes pueden llegar a una negociación en la que digan, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que ustedes me sugieren que haga, ¿qué les parece si esto es lo que voy a terminar haciendo? Esta negociación es fundamental. Ustedes no pueden mantener una distancia de su comité doctoral. O de su comité de supervisión, maestría, licenciatura, lo que estén haciendo, pues, pero de nuevo, esta charla es para estudiantes de doctorado. Entonces, tiene que haber siempre una conversación muy fluida, muy ágil, muy, digamos, abierta con sus supervisores de tesis y con su comité. El comité está ahí para ayudarles a salir adelante, para ayudarles a realizar una investigación original, novedosa, que sea una contribución teórica, empírica o ambas de manera independiente. En algún momento, sus supervisores los van a aventar del nido a que vuelen ustedes, solitos y solitas. Y esa es la forma en la que se debe de hacer ciencia. La forma en la que se debe hacer supervisión es el comité de supervisión está allí para ayudarles a ustedes a sacar el mejor producto posible, pero la responsabilidad sigue siendo de ustedes, porque ustedes tienen que demostrar que pueden hacer investigación de manera independiente. Eso no quiere decir solos y a ciegas, no. Eso quiere decir que ustedes propongan ideas, que ustedes digan, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy encontrando, esto es lo que vi en la literatura, creo que yo puedo extender el trabajo de fulano, el avanzar el trabajo de sutano, puedo construir sobre el trabajo de mengano. Una de las cosas más tóxicas que yo he visto en la academia, y tengo muchos años de académico, es que hay una forma de realizar investigación en la que cuando buscamos el hueco en la literatura decimos, absolutamente nadie ha hecho lo que yo he hecho y si lo hicieron mal y son una bola de idiotas. Eso es muy tóxico. Yo entreno a mis estudiantes a decir, yo construyo sobre el trabajo de fulano, mengano, perengano,
una de las cosas, una de las figuras que a mí, dos de las figuras que a mí mejor me entrenaron en cómo supervisar estudiantes fueron la primera mujer que ganó el Nobel, Elinor Ostrom, y su esposo, Vincent Ostrom. Ambos fueron mis profesores, yo hice mi postdoc con ellos, entonces yo aprendí que se puede ser muy buen académico y muy buen ser humano y que no están peleados uno con el otro. Entonces, así es como yo entreno y así es exactamente como les estoy diciendo a ustedes, entreno cientos y miles de otros estudiantes de muchas universidades en el mundo, porque esa es mi forma de ver la academia. La academia no tiene por qué ser una academia en la cual haya siempre esta contraposición de tú lo hiciste mal, yo lo estoy haciendo bien. Eso es equivocado. Nosotros estamos construyendo un nicho para nuestra investigación, pero lo podemos construir de una forma que sea positiva, propositiva y además que sea, digamos, que construyamos, que avancemos gradualmente en la ciencia. Ahora, investigar involucra buscar respuestas a preguntas y tratar de explicar fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Entonces, hacer investigación científica seria toma tiempo, esfuerzo, dedicación y en particular el desarrollo de la capacidad analítica para seleccionar el método adecuado para la pregunta seleccionada. Esto es muy importante. Ustedes, a mí me llegan tesistas que me dicen, profe, quiero hacer QCA, que es Qualitative Comparative Analysis. Es una metodología para desarrollar estrategias o trayectorias causales en un problema de ciencias sociales y se utiliza generalmente con casos de estudio en los cuales hay observaciones entre 15 y 50. Entonces, no son tan pequeños como para hacer un caso de estudio comparado, no es el número tan grande como para correr regresiones, es una herramienta intermedia. Es muy popular, hay mucha gente, mi institución, Flaxo, ofrece cursos completos, tanto de maestría como de doctorado, como abiertos al público mediante el programa de estudios avanzados en métodos. Son cursos muy baratos, cortos, de 15 horas, que en una semana cubren, digamos, casi la totalidad de un método. Y sí, Flaxo, mi propia institución, Flaxo México, ofrece cursos de QCA. Yo personalmente no me gusta, lo conozco, lo sé usar, lo he hecho, pero, digamos, yo no creo que un estudiante mío deba llegar conmigo y decirme, profesor, ¿sabe qué? Quiero hacer QCA, quiero hacer regresiones, quiero hacer experimentos. A mí me tienen que demostrar que el método que ustedes están seleccionando para su tesis tiene que estar ajustándose para la pregunta seleccionada. Un ejemplo, yo estudio personas en situación de calle. Quienes conocen mi trabajo y mi trayectoria, seguramente se sorprenderán que en los últimos años he empezado a alejarme un poco del tema de agua, basura y cambio climático y que ahora trabajo, por ejemplo, personas adultas mayores y personas en situación de calle. Una de las razones por las cuales he empezado a hacer políticas públicas, a estudiar políticas públicas para personas en situación de calle y para personas adultas mayores es porque son poblaciones muy vulnerables. Y mucho de mi trabajo se centra precisamente en estudios etnográficos de personas y de poblaciones sumamente vulnerables, personas que están en riesgo de migración climática, personas que carecen de acceso a la dignidad de un retrete, a la dignidad de un baño, personas que enfrentan estrés hídrico. Entonces, a lo largo de mi carrera, he empezado a darme cuenta que mucho de lo que hago no es tanto política ambiental, sino más bien política pública de atención a personas, a poblaciones vulnerables. Y eso me ha permitido expandirme y ahora hacer cosas que están fuera del ámbito ambiental. Pero de nuevo, para estudiar personas en situación de calle, la ruta más inteligente es utilizar métodos etnográficos. ¿Por qué? Porque observando cómo viven las personas en situación de calle, puedo yo entender los retos a los cuales se enfrentan. Eso quiere decir que yo selecciono etnografía no porque me guste, que sí me gusta, no porque haya hecho muchos estudios etnográficos, que lo he hecho, sino porque es el método más adecuado para la pregunta que yo estoy utilizando, que yo estoy tratando de responder. Esta charla no se enfoca en preguntas de investigación. Tengo varias que ya están
en YouTube que ustedes pueden consultar en mi canal de YouTube. Entonces, no voy a enfocarme en preguntas de investigación. Aquí voy a hacerlo de una manera más amplia. Y hay diferentes tipos de investigación. Aquí me enfoqué específicamente en investigación en ciencia política, que es mi disciplina primaria. Hay investigaciones analítico-conceptuales que nos dicen qué es. Mucha gente, y sobre todo, por ejemplo, en historia, en sociología, incluso en ciencia política, responden preguntas descriptivas. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque no hemos descrito el fenómeno. ¿Sí? Hay preguntas empírico-descriptivas que tratan de responder cómo es o cómo sucede, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la migración climática? Es una investigación de naturaleza analítico-conceptual. ¿Cómo se organizan las empresas cooperativas? Es una pregunta empírico-descriptiva. Ahora, hay preguntas empíricas que también son explicativas, que tratan de explicar por qué ocurre. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué específicamente de la economía social y solidaria, por qué algunas pesquerías se organizan de forma cooperativa en lugar de organizarse de forma, digamos, más de economía de mercado? Esa pregunta es una pregunta explicativa. Y hay preguntas o investigaciones que son normativas. Estas se refieren al deber ser. No están tratando de explicar un fenómeno, sino dicen cómo debe de ser la realidad. Por ejemplo, una pregunta explicativa, una pregunta normativa puede ser, ¿en qué contextos es legítimo consumir agua embotellada? Quienes han leído mi trabajo seguramente sabrán que he publicado mucho sobre agua embotellada y sobre su gobernanza. Entonces, una pregunta normativa es ¿qué, bajo qué circunstancias es ético y es legítimo consumir agua embotellada? Entonces, de nuevo, para mí es fundamental que mis tesistas y estudiantes aprendan cómo formular una buena pregunta de investigación, cómo contestarla, qué fenómeno es el que logra ser explicado por mi investigación y cómo debo presentar los resultados de mi investigación. Esto no lo voy a ver todo hoy, pero son de las cosas que a mí me interesa que mis estudiantes, mis tesistas aprendan. Miento, me acabo de acordar. Sí doy un curso en primer año, lo he dado en ocasiones anteriores en la Flaxo, de diseño de investigación tanto en doctorado como en maestría. Es cierto, sí. Una vez en el 2022 me tocó dar, 2023, me tocó dar un curso en el primer año, pero es raro que yo dé cursos en el primer año. Entonces, por eso a veces me hace falta saber qué les hace falta a mis tesistas o qué les hace falta a los estudiantes en el primer año. Casi siempre los agarro ya en el segundo, ya bien encarriladitos. Ahora, la estructura de la tesis generalmente se asemeja a la de algunos proyectos, cualquier proyecto de investigación. Uno de los modelos más comunes para reportar resultados de investigación es el modelo IMRAD, donde tenemos 5 secciones: la introducción, los materiales y métodos, los resultados, el análisis y la discusión. Cuando yo hacía ingeniería química, sí era el 99% de los artículos que yo leía y digamos, los leía en físico-química, en química orgánica, química analítica, etcétera, incluso en la ingeniería. No todas las tesis tienen que seguir esta estructura IMRAD, ni todos los artículos tienen que seguir esta estructura IMRAD, pero es una de las más comunes y es una estructura sencilla e interesante. En mi opinión, sin embargo, la mayor parte de las investigaciones en ciencias, tanto sociales como naturales y en humanidades, que he leído, siguen un modelo aproximadamente igual a mi modelo de las 5 preguntas. Siempre a mis estudiantes les digo, tú me tienes que contestar 5 preguntas sobre su tesis, sobre tu tesis. ¿Qué sabemos? ¿Qué viene de la revisión de la literatura? ¿Qué nos falta por saber? ¿Qué es la pregunta de investigación? ¿Cómo lo podemos estudiar? Que es la parte tanto conceptual como empírica y metodológica. ¿Qué obtenemos como resultados? ¿Es lo que esperamos o lo que obtenemos ya cuando corremos el problema, cuando corremos el estudio, el análisis? ¿Y qué significado, importancia, relevancia, contribución tienen dichos resultados? Bueno, por ejemplo, ustedes que están estudiando economía social y solidaria, mi tesis contribuye a la literatura sobre economía social y solidaria,
demostrando que existen ciertos contextos en los cuales la economía social y solidaria nos permite reducir la desigualdad, nos permite incrementar, reducir la brecha entre ricos y pobres. Digamos, ese es contribuir a los debates de la disciplina de la literatura más amplios. En mi opinión, un buen problema de investigación tiene que estar correctamente acotado, debe ser relevante, debe ser formulado de manera rigurosa y debe ser susceptible de ser estudiado de forma conceptual o empírica. Digamos, yo no estudio filosofía, no estudio, pero los problemas que se me hacen, los problemas filosóficos se me hacen interesantes y se me hace difícil que se estudien de manera empírica, pero seguramente debe haber una forma de estudiarlos de manera empírica. Los problemas en ciencias sociales que conozco, violencia íntima de parejas, ¿no? Violencia contra las mujeres, es susceptible de ser estudiado de manera empírica. La migración climática es susceptible de ser estudiada de manera empírica. La economía social y solidaria es susceptible de ser estudiada también de forma conceptual e empírica, dependiendo de en qué contextos. Ahora, cuando hablamos de diseño de investigación, nosotros estamos postulando los diferentes elementos que formarán parte de nuestro proyecto de investigación. Entonces, para mí un diseño de investigación requiere determinar como mínimo la pregunta de investigación, la estrategia empírica o conceptual. Seguramente habrá gente que no haga estudios empíricos, pero que sí haga estudios conceptuales. En teoría política es muy común. El marco teórico, el marco analítico, el marco conceptual, los métodos a utilizar y sobre todo la significancia del trabajo. ¿En qué contribuyen esta investigación a la literatura nacional? Entonces, en el capítulo del libro que le pedí a Octavio que les compartiera, ofrezco este modelo. Este modelo está en el artículo en inglés, pero aquí se los voy a platicar en español. Y en mi opinión, toda investigación empieza en la parte de la izquierda. Empiezan ustedes con una idea general, que luego pasa a ser un interés de investigación, y luego ustedes se ponen a leer como desaforados y hacen una revisión de literatura. Si ustedes se dan cuenta, de la revisión de literatura salen tres flechas, una hacia el marco conceptual o teórico, otra hacia la pregunta de investigación y otra hacia la estrategia metodológica. ¿Esto qué quiere decir y por qué es importante? Aquí les voy a decir 1000 veces que tienen que leer y tienen que leer mucho y tienen que leer a profundidad y no le pasen los artículos a ChatGPT porque no les va a servir ningún modelo de lenguaje grande, ni Perplexity, ni Gemini, ni ChatGPT, ninguno de los modelos de lenguaje de gran escala les va a servir para realmente estudiar y leer. Aquí hay que hacerle a la análoga, hay que hacerle a pie, hay que leer, estudiar, comprender y aprender, no nada más aprender sin la H, sino aprender con H y con la otra E. O sea, ustedes tienen que absorber lo que vayan leyendo, digamos, pie. Y se los digo porque ya he tenido esta conversación con mis estudiantes sobre los modelos grandes de lenguaje, lo que le llaman la inteligencia artificial. Todo el mundo me dice, profe, es que hay muchísimo que leer y no tengo el tiempo para leerlo. Bueno, son estudiantes de tiempo completo, claro que tienen tiempo para leerlo. Uno, y dos, ningún modelo que utilice estadística y que utilice modelos probabilísticos les va a dar una respuesta correcta, porque lo que va a hacer es que va a tratar de inferir el modelo si la respuesta que les está dando es la correcta, y si no, intenten hablar con ChatGPT y contradíganlo hasta que les dé la respuesta que ustedes quieren. Eso pasa. Entonces, no pueden saltarse la revisión de la literatura. Sé que hay gente que de hecho de esto está ganando dinero y está dando talleres en Twitter y demás sobre cómo automatizar la revisión de la literatura. La verdad es que para mí la revisión de la literatura es la etapa que menos se debería de automatizar. Ustedes podrían utilizar ChatGPT y cualquier Gemini, etcétera, para editar su escritura, sus textos y para corregir gramática y demás. Eso lo hace mejor.
pero no va a pensar por ustedes. Y de hecho hay estudios que demuestran que hay una reducción cognitiva de aprendizaje cuando se utilizan modelos de lenguaje a gran escala, para estudiar. Entonces, con mucha pena, les voy a decir y les voy a insistir, y eso se los he insistido a todo el mundo en cada curso que doy, y he dado muchos en todo el mundo, tienen ustedes que leer y esa no se la van a sacar, pero para nada. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte, digamos, empezar a leer sobre lo que nos interesa. ¿Qué me interesa investigar? ¿Cuál es el tema más relevante? Y el proceso sistema. La revisión de literatura es un proceso sistemático de buscar, encontrar, sistematizar y comprender o aprender información científica. Para que no se apuren de tratar de tomar apuntes corriendo, esta grabación, esta charla, la voy a subir a mi canal de YouTube porque es por si la tienen que ver de nuevo en algún momento. Aquí en la parte que a mí me parece más divertida y que a mis estudiantes les cuesta más, que es seleccionar un marco teórico, diseñar una estrategia metodológica y diseñar una pregunta de investigación. Si ustedes se fijan, la pregunta de investigación se alimenta tanto del marco teórico conceptual como de la revisión de la literatura, pero al mismo tiempo la pregunta alimenta la estrategia metodológica. Esto se refiere a lo que les decía. Ustedes no pueden llegar y decir, voy a utilizar metodología X, voy a utilizar análisis de redes sociales para entender cómo se relacionan las personas que cooperan y las personas que no cooperan. Claro que hay estudios de Social Network Analysis de SNA para estudiar cooperación. Mucho del trabajo de los Ostrom es sobre cooperación, precisamente sobre problemas de coordinación y de cooperación. Pero el punto está en no llegar con una estrategia metodológica a priori. Uno tiene que leer mucho, de nuevo, insisto, en la revisión de la literatura, ver cómo otros investigadores han enfocado problemas similares a los nuestros y luego seleccionar una estrategia metodológica que responda a nuestra pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación también está informada por el marco teórico o conceptual. Ustedes pueden decir, bueno, voy a utilizar un marco conceptual que yo he utilizado en mi trabajo, es el de la ecología política y específicamente la ecología política urbana. Y yo utilizo ecología política urbana para estudiar conflictos por agua porque me permite enfocarme en dos elementos. Es para ustedes que, digamos, el 10 está, la economía social y solidaria es de lo más marxista que existe. La economía política y específicamente la ecología política proviene precisamente de la literatura marxista, entonces nos interesa entender, si usamos ecología política, nos interesa entender los diferenciales de poder y cómo esos diferenciales de poder median y estructuran las relaciones entre diferentes agentes. Pues pasa lo mismo en conflictos. Si yo aplico ecología política urbana, no solamente me enfoco en cómo la gente que controla el acceso al agua tiene el poder, sino también cómo se debilita a la gente que no tiene acceso al agua y que enfrenta escasez hídrica. Más aún, como la ecología política urbana, que, digamos, quien la ha expandido ha sido David Harvey y ha sido también Eric Swingedow. La ecología política urbana a mí me permite ver cómo esas diferenciales de poder permean diferentes escalas, que no son solamente los problemas de conflictos por agua no son solamente en la escala local, donde existe la protesta. Hay una serie de diferenciales de poder entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los actores locales que reifican y que generan más esta problemática esta problemática de conflicto por agua. Entonces, este marco teórico a mí me gusta porque explica muy bien los conflictos por agua. Yo no llego analizando todos los conflictos por agua con ecología política o ecología política urbana nada más porque se me da la gana. No, sino porque he visto que aplicándola puedo explicar mejor cómo surgen los conflictos por agua y cuáles son los factores que detonan esos conflictos por agua. Ahora, en cuanto a métodos, hay muchos métodos para estudiar, por ejemplo, conflictos por agua,
Yo los he estudiado de manera etnográfica, también con redes sociales, también con análisis, con aprendizaje de máquina, con lo que le llaman machine learning. Entonces, pero yo selecciono, para cada pregunta de investigación que yo tengo, yo selecciono una estrategia metodológica que esté informada por todo lo que ya leí de la literatura. Ahora, ¿qué teorías, para mí, el marco teórico conceptual es qué teorías pueden ser utilizadas para comprender el fenómeno que me interesa, cómo se relacionan unas con otras? La pregunta de investigación se enfoca en exactamente cuál es la explicación que estoy buscando, el fenómeno que estoy tratando de explicar y cómo se relacionan ambos. Y la estrategia metodológica es la secuencia de métodos y técnicas tanto de recolección de datos como de análisis de los mismos. Ahora, ¿qué es una pregunta de investigación? Para mí una pregunta de investigación es una pregunta que establece claramente el objetivo, el objeto de estudio de una investigación. La pregunta de investigación establece claramente el fenómeno que estamos tratando de explicar, el proceso que estamos tratando de describir, los datos nuevos que pretendemos encontrar, las relaciones que existen entre las variables. Hay diferentes tipos de preguntas de investigación. Ustedes lo verán en el capítulo que les asigné como lectura. Hay preguntas descriptivas que explican o describen el fenómeno, XS. Hay preguntas relacionales que detallan las relaciones entre variables. X está asociado con Y. O hay preguntas causales que establecen un nexo causal. Si X, entonces Y. Si X se da, entonces Y. Por ejemplo, hay mucha gente, y acaban de sacar mi colega Ligia Tavera y otros colegas que editaron un libro sobre movimientos sociales. No lo he leído, pero a mí se me hace interesante la premisa porque parece ser que ahora lo que están presentando en ese libro son los factores que causan que se construya un movimiento social o que se diluya un movimiento social. En mi trabajo sobre conflictos por agua y en protestas, yo he encontrado que para que haya protestas tiene que haber una sociedad civil sumamente bien organizada. Y eso me refiero a ONGs ambientalistas bien organizadas. Uno de los casos que yo he estudiado es el caso del agua en el suministro de agua en Aguascalientes. Yo viví en Aguascalientes 10 años. Entonces, una de las cosas que a mí me sorprendía era que en Aguascalientes no hubiera conflictos por agua cuando siempre ha sido un problema. Bueno, pues una de las posibles causas de que no haya estas protestas siempre, todo el tiempo, contra anteriormente CAASA, Proactiva Medio Ambiente CAASA, y ahora el MIA, el modelo integrado de gestión del agua, eh, puede ser, y yo lo he encontrado porque sé que hay ONGs ambientalistas, pero están muy dispersas, muy fragmentadas. Si ustedes se fijan en el caso de la PONA, por ejemplo, que es un caso sumamente mediático, pues ahorita todo el mundo está yéndose a defender la PONA y entonces no hay suficiente gente que atienda, como parte de una sociedad civil organizada, que atienda a los problemas de agua. Entonces, obviamente, pues todo el mundo, y eso además es importante, y si ustedes ven una protesta para defender la PONA, les invito a que vayan, creo que es importante porque es un pulmón y es una de cómo el capitalismo rapaz está prevaleciendo sobre la importancia de un bosque como el bosque de la PONA, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de preguntas causales. Una de las cosas que yo he visto, un factor causal que yo he visto para que no haya protestas en Aguascalientes tan violentas y tan fuertes como yo las he visto en otros lados, como Coyotepec, en el Zapotillo, etcétera, es que no hay una sociedad civil organizada suficientemente grande y organizada como para pelear por eh, el acceso universal del agua, ¿no? Entonces, estas son el tipo de preguntas causales. Ahora, ¿cómo formulamos una pregunta de investigación? Tengo una charla completa sobre esto, entonces no me voy a enfocar en esto a fondo, pero, digamos, sí es importante que platiquemos en este momento qué es lo que queremos aprender, comprender, qué fenómeno pretendemos explicar, qué queremos describir, qué queremos hacer más claro. Y entonces, dependiendo de con quién trabajen y en qué disciplina lo hagan, el diseño de la pregunta de investigación pues va a ir cambiando. Ahora, mucho de lo que una forma en la que yo he visto que mis estudiantes de doctorado sobre todo logran tener luz sobre su tesis es buscar un acertijo.
Y aquí, bueno, hay acertijos empíricos y expectativas teóricas. La formulación de un acertijo empírico nos permite diseñar una pregunta de investigación que explique discordancia entre casos que esperaríamos fueran similares. Yo, por ejemplo, en un caso de una ciudad con estrés hídrico como el de Aguascalientes, yo hubiera esperado que hubiera crisis y que hubiera muchas protestas como he visto en otras ciudades del país y de otros países. Y no pasa. Entonces, eso es un acertijo. A mí me deja, los acertijos los y las deben dejar a ustedes rascándose la cabeza. ¿Por qué está pasando esto? No tiene lógica. ¿Sí? Ocurrencia de fenómenos contra expectativas teóricas. Como les comentaba, hay casos de ciudades, uno de los casos de ciudades en donde tampoco he visto explotar conflictos por aguas ha sido San Miguel de Allende, en donde realmente debería de explotar porque hay agua fósil y es una ciudad realmente con bastante escasez de agua, contra mi expectativa teórica, que en una ciudad de alto estrés hídrico va a haber protestas, tampoco ocurre en el caso de Aguascalientes. Convergencia y resultados de forma inesperada, dada la variación en los tipos de casos. Ustedes pueden tener dos casos en los que, curiosamente, aunque no se parecen nada a los casos, el resultado de ambos es el mismo. Este es muy interesante. Y una variación inesperada a lo largo del tiempo. Entonces, una pregunta de investigación basada en un acertijo empírico, se las voy a platicar ahorita, es un trabajo que estoy terminando. La mayor parte de la literatura sobre movimientos sociales de activismo ambiental contra plantas de agua embotellada viene de casos de estudio en Estados Unidos de Norteamérica. Yo, con estudiar un caso de una protesta contra una planta embotelladora, yo ya tendría una contribución empírica, porque los casos que se estudian son y que se han publicado en la literatura son de América del Norte, no de México. Sin embargo, en México se presentó un caso muy peculiar en el que un grupo de personas protestaban para lograr el cierre de la planta de Bonafonte en Puebla. Esto es muy inesperado. Cualquier gente, la próxima semana es el Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua, entonces ahí van a tener en Morelia un montón de investigadores e investigadoras de agua, ustedes les pueden preguntar. Realmente es inesperado encontrar protestas contra plantas embotelladoras de agua. Generalmente las protestas por privatización de agua son por la privatización del organismo operador de agua, que bueno, en Aguascalientes se acaba de remunicipalizar, pero digamos, las protestas son porque no haya suministro público, porque no haya suministro privado de agua, sino que lo haya público, que el gobierno municipal se haga cargo, no por plantas embotelladoras. Entonces, eso a mí me pareció un acertijo divertidísimo, porque, digamos, uno, hay protestas, perdón, hay protestas en México contra plantas embotelladoras. Esto no había pasado anteriormente, antes del caso de Puebla. Y dos, tuvo éxito. Sí lograron cerrar la planta. Entonces, mi pregunta de investigación es, ¿qué factores explican el surgimiento y éxito de las protestas en contra de Bonafont? Es cierto que mi caso empírico es el caso de Bonafont, pero mi contribución a la literatura es mucho más amplio. Es una contribución no solamente empírica, porque estudio el caso de México, sino también es una contribución teórica. Contra la expectativa teórica de que solamente va a haber protestas por privatización de agua, hay al menos un caso en México en el cual hay protestas por la operación de una embotelladora de agua. Me sorprendería aún más que esto se repitiera con el tiempo. O sea, que al ver este caso exitoso en Puebla, otros activistas y otros activistas empezaran a protestar contra otras embotelladoras. Si esto pasara, por ejemplo, en Tehuacán, que hay una embotelladora muy famosa, a mí me sorprendería muchísimo, porque en México somos el país que más agua embotellada consume en el mundo per cápita. Consumimos más de 265 litros por persona por día, por persona por año. Entonces, digamos, para nosotros consumir agua embotellada es de diario. Entonces, que haya protestas contra una embotelladora de agua es muy raro y es un acertijo empírico muy interesante de estudiar. Hay otras preguntas de investigación, ¿no? Como cómo ha evolucionado el movimiento ambientalista y las protestas en contra de las industrias extractivas en Perú. Bueno, es algo que mi colega, la doctora Marcela Torres Wong o la doctora Fabiana Lía han estudiado mucho.
¿Cuál es el efecto de proveer personas en situación de calle con suficiente dinero para pagar renta en un lugar decente? Recientemente, investigadores de mi ex universidad, de mi alma mater, de UBC, hicieron un estudio dándole dinero a personas en situación de calle en un experimento controlado aleatorio que tiene obviamente implicaciones éticas muy interesantes porque, digamos, podrían darle el dinero sin hacerlo aleatorio, ¿no? Simplemente, y sí demostraron que ciertamente el darles dinero a las personas en situación de calle las saca de la situación de calle. La tercera parte de mi modelo está en la estrategia empírica y el marco analítico, la colección de datos y cómo los vamos a analizar. Esto obviamente pues, produce datos y genera el análisis de datos. Entonces, ¿qué secuencia de procesos y métodos vamos a seleccionar para realizar el trabajo empírico y con qué herramientas y paradigmas vamos a analizar los datos? Aquí es importante, les voy a platicar un poco. Ya les hablé un poco sobre las expectativas teóricas y las explicaciones alternativas. Las expectativas teóricas me dicen lo que yo debería de esperar de mis datos y las explicaciones alternativas son otras explicaciones que la literatura me da, que no son la explicación que yo más creo, pero que pudieran ser plausibles. Entonces, el comportamiento que esperamos del fenómeno de acuerdo a la revisión de la literatura y las explicaciones es nuestra expectativa teórica es una, lo que ustedes le llamarían la hipótesis a falsear. Luego las explicaciones alternativas, que son las hipótesis de trabajo sobre cómo opera el fenómeno y qué factores lo explican, qué otros factores pudieran tener impacto en el comportamiento del fenómeno y por lo tanto lo pudieran explicar. Esto, nosotros lo vamos viendo al mismo tiempo que vamos produciendo y obteniendo los datos y analizándolos. Los vamos contrastando contra la expectativa teórica. ¿Qué métodos y datos vamos a poder utilizar y cómo los vamos a analizar? Ahora, ya me di cuenta que creo que se repitieron dos diapositivas, pero bueno, no importa, las elimino al final. Ahora, es importante que yo no les enseño a mis estudiantes sobre métodos cualitativos o métodos cuantitativos. Yo les digo, bueno, hay dos tipos de datos y dos tipos de análisis. Hay datos cualitativos que se analizan con análisis cualitativo, como la teoría fundamental, el análisis de discurso. Hay datos cualitativos que se analizan de manera cuantitativa, como el análisis textual, text as data. Hay análisis cuantitativos de datos cuantitativos, como el análisis estadístico de resultados de encuestas, como la regresión múltiple o multivariada. Y hay análisis cualitativo de datos cuantitativos, como el análisis de reconocimiento de patrones y topic model. No, yo no hablo de métodos cualitativos como tal o métodos cuantitativos. Yo doy esos cursos, claro, pero para mí la forma más fácil de hacer que mis estudiantes entiendan cómo deben seleccionar un método es pensar que hay un método de análisis cualitativo y cuantitativo de datos que son cualitativos y cuantitativos y que vayan utilizando esta tabla de 2x2, vayan seleccionando su método de análisis. Ahora hay métodos de captación de datos contra métodos de análisis de datos. Hay mucha gente y lo he leído en artículos publicados, que dicen, el método que se siguió fue una revisión documental. Ah, no, a ver, no, eso no es un método. Eso para nada es un método. Ahora, si ustedes construyen un corpus de texto, una base de datos, periódicos, si hacen trabajo de campo físico digital, si hacen entrevistas en persona virtuales, si examinan videos, si hacen trabajo de campo etnográfico, eso sí es un proceso de captación de datos. La revisión documental no lo es. Ustedes pueden hacer análisis de contenido de documentos, pero ustedes tienen que construir primero el corpus. El revisar la literatura no es un método. Eso es parte de la investigación y lo tienen que hacer sí o sí. Y eso se los digo porque hay artículos publicados en revistas arbitradas que dicen, mi método fue revisión documental y me dan ganas de ahorcar gente. Ese no es un método. Hay métodos de captación de datos, como los que estoy describiendo, y métodos de análisis de datos, como el análisis del discurso, el análisis retórico, el análisis narrativo, la teoría fundamental. Estos son métodos cualitativos, análisis de datos cualitativo, pero también se puede hacer regresión simple, regresión múltiple, pueden utilizar modelos proporcionales de Cox, pueden hacer análisis de supervivencia, pueden utilizar regresión discontinua. En fin, hay muchos métodos para el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos que ustedes capten, que pueden ser datos cualitativos o cuantitativos. Ahora,
algo muy importante, hay otros tipos de datos como los espaciales y los relacionales, que son los datos que ustedes obtienen cuando utilizan sistemas de información geográfica y cuando utilizan análisis de redes sociales. Esos datos también se pueden analizar y hay un tipo de análisis específico, el análisis, por ejemplo, econométrico espacial o el análisis espacial de GIS. Bien, entonces, una vez que contrastamos ya que analizamos nuestros datos y los contrastamos con las expectativas teóricas, este contraste de los resultados de investigación, este contraste entre la expectativa teórica y la realidad empírica nos da aprendizajes que nos permiten teorizar y reteorizar y que informan de nuevo nuestro marco de teórico o conceptual. Una vez que probamos los modelos que implementamos y que pusimos a prueba las hipótesis, las explicaciones alternativas, ¿qué obtenemos? ¿Se cumple la hipótesis? ¿Se cumple alguna de las explicaciones alternativas? Ese es el contraste entre la expectativa teórica y la realidad empírica. Para mí la parte que, digamos, esto es, en mi opinión, este es el resultado de la investigación científica, la teorización, el aprendizaje y la teorización. Que una vez que ustedes corren todo este proceso, ¿qué es lo que obtienen? Pues este aprendizaje. Nos damos cuenta de que lo que esperábamos teóricamente, por ejemplo, yo esperaba teóricamente que en una ciudad con alto estrés hídrico hubiera protestas contra el agua. Una vez que hice etnografía, tanto en Aguascalientes como en San Miguel Allende, me di cuenta de que no fue ese el caso. Mi expectativa teórica no probó la realidad empírica, entonces eso me dio aprendizajes y esos aprendizajes me ayudaron a reteorizar. Y ahora yo he propuesto una teoría de conflictos atenuados. Son conflictos invisibilizados, conflictos en los cuales no hay suficiente intensidad de conflictividad como para detonar y estallar y que haya una protesta. Y bueno, eso también les puedo dar algo de material de lo que he realizado sobre teoría de conflictos socioambientales. Entonces, este aprendizaje es qué nuevo conocimiento obtenemos de haber llevado a cabo nuestro proyecto y una vez que aprendemos algo nuevo, cómo se modifican las teorías que conocemos y qué nuevo conocimiento agregamos. Para ustedes que están en el doctorado, esto es fundamental. Si ustedes prueban algo que va en contra, como les decía, un acertijo empírico, que va en contra de su expectativa teórica, eso ya es un aprendizaje, eso ya es contribuir a la. En conclusión de esta sección, como pueden ver de mi modelo, hay una gran diversidad de formas de realizar un proyecto de investigación. Este modelo es una de múltiples formas que existen para aproximarse a la investigación empírica. Hay otra gente que utiliza diferentes modelos, este es el mío, y así entreno yo a mis estudiantes y ojalá que les sea de utilidad. Ahora, pueden aplicar mi modelo a un análisis conceptual, claro, nada más hay que adaptar el proceso y las diferentes cajas. ¿Sí? Bien, ahora voy a empezar a platicarles sobre cómo configuro una tesis doctoral como un conjunto de 3 paquetes de trabajo. Cuando yo hice la tesis doctoral, mi supervisor venía de la física, luego se metió a la política pública y para él era importante que mi tesis fuera un grupo de 3 artículos arbitrados que yo pudiera enviar a dictaminar y con una introducción y una conclusión, y eso era una tesis. En ese entonces, en mi universidad no era común ese modelo de los 3 papers. Entonces, yo hice mi tesis doctoral siguiendo este modelo, pero escribiendo un libro completo, ¿sí? Una tesis completa. Desconozco si en el 10 utilizan el modelo de los 3 artículos o utilizan el modelo del manuscrito completo, pero, digamos, se puede adaptar de uno para el otro. Entonces, no hay ningún problema. En Flaxo, mi universidad, la tradición era tener libros completos, el enfoque era el manuscrito. Ahora, a partir de que yo llegué a la Flaxo y de que mis estudiantes empezaron a titular así, ahora ya muchos más de hecho, tengo 3 estudiantes de doctorado que se titulan en septiembre y en octubre, y los 3 están titulando con una tesis de 3 paquetes de trabajo.
Entonces ya tengo la pregunta de investigación. ¿Y ahora qué? Entonces cuando mis estudiantes llegan a una pregunta de investigación que me parece investigable, les digo que formulen su protocolo de investigación usando mi modelo de las 5 preguntas. Ahora, un punto que frecuentemente se olvida discutir es que las preguntas de investigación deben ser maleables. Es decir, como toda investigación es iterativa, habrá cosas que encuentren que les obliguen a cambiar de pregunta de investigación o a reformularla. O sea, no es inflexible la pregunta de investigación. ¿Qué es el modelo de las 5 preguntas? Bueno, yo tengo, yo hago 5 preguntas que guían a mis tesistas. Uno, ¿qué sabemos sobre el tema que viene de la revisión de la literatura? ¿Qué nos falta por saber que viene de la pregunta de investigación o que no se ha estudiado? ¿Cómo se puede abordar teórica o empíricamente la estrategia metodológica, el marco conceptual? ¿Qué esperaríamos encontrar, aprender o resolver los resultados esperados? ¿Y qué relevancia tiene lo que estudiamos para la sociedad, el conocimiento, la literatura? ¿Qué es el hueco en la literatura identificada? Tengo 3 ejemplos, hice 3 ejemplos que yo espero que les sirvan para la aplicación del modelo de 5 preguntas. Uno es sobre un tema que he trabajado bastante, que es la transferencia de políticas públicas. ¿Qué sabemos sobre el tema? Que los gobiernos federales tienden a transferir políticas de salud del país, de países del norte a países del sur. Sin embargo, el estudio de transferencia sur-sur no se ha analizado mucho empíricamente. Entonces, en este estudio yo analicé la transferencia de políticas públicas de salud de Chile a México, específicamente la vacunación universal. Hace algunos años, México era líder en vacunación universal, ahora no lo es. No me preguntan por qué, pero bueno, ahora no lo es. Entonces, no es, mi análisis encuentra que en realidad la idea de la vacunación universal la absorbieron de Europa y este proyecto contribuye a la literatura emergente sobre los procesos de transferencia de política pública en América Latina. Ese es un ejemplo de cómo yo resumo. Si ustedes se fijan, ustedes pueden aplicar el modelo de 5 preguntas a construir abstracts, a construir resúmenes de tanto para sus capítulos como para una ponencia o un artículo que quieran publicar. Este es un ejemplo de la aplicación del modelo de 5 preguntas a situación de calle, que sabemos que la situación de calle es un problema invisibilizado en la agenda pública nacional. Aquí estoy citando a uno de mis tesistas, Fausto Amador Cid, que está por terminar su doctorado. ¿Cómo lidian los municipios con el problema público de la situación de calle en México? Esto es lo que nos falta por saber. Lo estudio a través de entrevistas semiestructuradas y trabajo de campo etnográfico y lo que encuentro es que la situación de calle se gobierna de manera fragmentada y subnacional. Yo ahí tengo contribuciones teóricas como la aplicación del marco teórico de problemas retorcidos de gobernanza fragmentada o empírica llenando una laguna en nuestro conocimiento del problema de la situación de calle. Un tercer ejemplo, este lo traté de hacer con algo sobre economía social y solidaria. Entonces, la economía social y solidaria se reconoce como un sector en crecimiento que incluye cooperativas, mutualidades, colectivos de producción, consumo solidario, aporte a empleo, cohesión social, resiliencia frente a crisis. En México existen algunas experiencias consolidadas de cooperativas pesqueras, agrícolas, cajas de ahorros y un marco normativo pues en construcción. Pero faltan estudios sistemáticos sobre, todo esto me lo inventé, obviamente, pero digamos, estoy tratando de darles un ejemplo que hable con la literatura que ustedes estudian. Entonces, faltan estudios sistemáticos sobre el impacto de la economía social y solidaria en desigualdad y pobreza, cómo enfrentan estas organizaciones la cooptación o burocratización estatal, cuáles son sus dinámicas internas de gobernanza y sostenibilidad financiera, qué rol cumplen en agendas como transición ecológica y la economía de cuidados. Aquí sugiero que hagamos investigación comparativa y etnográfica en diferentes tipos de organizaciones, cooperativas agrícolas, cajas de ahorro, colectivos humanos de consumo, entrevistas con socios, líderes funcionarios, análisis de documentos legales y financieros. Esto sí es un método, es el análisis de contenido y observación participante en asambleas y prácticas de trabajo. ¿Qué esperaríamos encontrar? Pues que la economía social y solidaria nos ofrece unas formas híbridas de gobernanza que mezclan tanto valores de solidaridad como con lógicas de mercado, con intervención estatal, que puede ser motor de inclusión social, pero que también enfrenta tensiones internas de liderazgo, de género, de financiamiento, y que su potencial transformador depende de marcos regulatorios y apoyos públicos adecuados.
¿Qué relevancia tiene? Bueno, el hueco en la literatura tiene una contribución teórica que articula debates sobre gobernanza colectiva, bienes comunes y economías alternativas. Empíricamente ilumina casos latinoamericanos poco estudiados en la literatura global. Políticamente nos da insumos para fortalecer el marco de la economía social y solidaria, y metodológicamente muestra cómo algunas herramientas como la etnografía organizacional, que a mí me encanta, permite captar tensiones entre valores y prácticas. Ahora, para mí la tesis completa, como les decía, la configuro a través de tres paquetes y estos tres paquetes contribuyen a responder la pregunta global de la tesis. Aquí pueden ver, como pueden ver, está el inicio, el marco general, luego pueden poner los métodos y datos y la síntesis y conclusión, y aquí insertar los tres paquetes de trabajo, los working packages, en el cual cada artículo empírico responde las 5 preguntas. ¿Qué sabemos que nos falta por saber? ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Qué esperamos aprender? ¿Qué contribución apoya? Etcétera. Y esto obviamente pues, requiere la recolección y redacción y envío del manuscrito. Ustedes en diferentes, depende de cómo vayan en sus años. Yo aquí me hice un cronograma indicativo muy sencillo en el que en el primer año ustedes ven su marco teórico, su literatura, su diseño, las consideraciones éticas, un piloto. En el año 2, a lo mejor un primer paquete de trabajo. En el año 3, un segundo paquete de trabajo. Y en el año 4 ya terminan el tercer paquete de trabajo y redactan la tesis completa. Este es obviamente un cronograma muy hopeful, muy esperanzado. A lo mejor si sale, a lo mejor no sale, pero bueno, sí es importante que vayan viendo, que vayan pensando, ¿no? Y ahora, ustedes pueden ver, si no quieren hacer paquetes de trabajo, pueden verlo como capítulos de una tesis que se lee como un libro. Entonces, digamos, el modelo funciona para ambos tipos de investigación. Aquí está, si ustedes se fijan, aquí nada más están 2 paquetes de trabajo. Esto es de una tesis de una de mis alumnas de maestría, Alejandra García de Loera, que hizo su maestría precisamente en la maestría en ciencias sociales, allí en la Autónoma de Aguascalientes. Alejandra adaptó, digamos, con Alejandra adaptamos el modelo de 3 paquetes a que fueran 2 paquetes para estudiar la escasez hídrica en Aguascalientes. Entonces, ella, ella hizo dos estudios, uno histórico, utilizando como marco teórico ecología política humana y análisis de coyuntura y de secuenciación, que demuestra que en general Aguascalientes ha perdido capacidad hídrica. Y su trabajo etnográfico se enfocó en cómo perciben los residentes de Aguascalientes la escasez de agua, hizo grupos de enfoque, etnografía urbana, análisis temático, y ella encontró que la percepción de inseguridad hídrica era mayor que la real. Desde este capítulo contrastaba la escasez percibida con la real y demostraba que la divergencia se debía a una sensación de inseguridad hídrica. Alejandra está a punto de terminar su doctorado allí en la UAP, en estudios socioculturales, me parece. Es una estudiante sumamente brillante, una investigadora sumamente brillante y, digamos, ella, creo que en su tesis, yo ya no la supervisé, la supervisó el profe Jaime Arredondo de University of Victoria, pero creo que utilizó también una estrategia similar de 3 paquetes. Yo a esta tabla le llamo la tabla analítica de la disertación, todos mis tesistas la usan, y cada renglón es un caso de estudio o es un paquete de trabajo. Hay tesistas como la doctora Aime Redding, que hizo su doctorado conmigo, en los que cada caso de estudio cambió. Entonces ella estudió Aguascalientes, Xochimilco y San Miguel de Allende, eh, y con 3 teorías diferentes. Entonces, esta variación no la decido yo, esta variación la decide tanto su pregunta de investigación global, que les da una explicación integrada y coherente y que les permite obtener un hilo conductor, una contribución global de la tesis, pero eso también lo tienen que hablar con su comité. Como les digo,
conversación y la colaboración con el comité de supervisión es fundamental. Hay que estar muy cerca, hay que ser receptivos a las sugerencias del comité supervisorio, hay que, hay que, hay que ver al supervisor de tesis o a los supervisores de tesis y al comité de tesis como nuestro apoyo, como nuestros, no nuestros amigos, pero digamos son nuestros colaboradores en sacar una tesis original, de innovadora y bien diseñada. Entonces, cada paquete de trabajo se puede describir en una de dos formas. O una tabla analítica de disertación, como la que les enseñé, que es un modelo que diseñé yo hace algunos años, o una tabla similar utilizando el modelo de las 5 preguntas para señalar cada elemento del paquete de trabajo. Como ustedes verán, se puede hacer una tabla analítica, una tabla similar a la analítica de la disertación utilizando el modelo de las 5 preguntas horizontalmente, donde cada columna es una de las respuestas a las preguntas. Ya voy a cerrar. Aquí van algunos tips prácticos para desarrollar una práctica de lectura sistemática. También quise hablar, aquí debí de haberle puesto lectura y escritura sistemática porque finalmente pensé en también hablar algo sobre escribir. Eh, para mí, el proceso de investigación doctoral consiste en diseñar un proyecto que ofrezca conocimiento nuevo sobre un fenómeno o grupo de fenómenos que sea original, cuyo proceso sea riguroso, ético e independiente. Para mí la mejor tesis es la tesis terminada. La conversación entre ustedes y sus comités debe establecerse claramente los límites de la investigación. ¿En qué momento hay que detenerse y escribir y defender la tesis? Esto es importante. Obviamente, desarrollar estrategias para una vida académica exitosa son un reto, ¿no? Existen varios componentes de la vida académica. Tomar cursos para fortalecer herramientas, profundizar en temas, expandir su conocimiento, maniobrar diferentes actividades relacionadas con el proceso, seguir con la vida personal y sus retos particulares. Para mí es fundamental, y eso se los digo, el elemento clave, una pieza clave de la buena investigación científica es la lectura. Hay que leer mucho, frecuentemente y de manera sistemática. ¿Por qué es importante leer en investigación en ciencias sociales? Porque nos permite conocer y mapear el panorama de las investigaciones previamente realizadas por otros académicos y porque nos permite encontrar el espacio en el cual nos podemos insertar, el ámbito en el cual podemos hacer contribución. La lectura construye el campo de la investigación, como habla Swales, de crear un nicho. No es posible crear el nicho sin mapear lo existente. Y dos, la lectura acumulada y acumulativa nos permite identificar acertijos y construir preguntas de investigación. De ahí Koibu sugiere una tipología de acertijos empíricos, teóricos y metodológicos que solamente podemos identificar, pues, si lo leemos mucho, ¿no? Esto sí es súper fundamental, leer. Entonces, para investigar no solamente radica en leer, sino también en escribir. Yo les sugiero a todos mis tesistas y a mis estudiantes, cuando les he dado cursos en primer cuatrimestre, hacer notas de lectura diariamente, escribir notas que analicen los artículos que vayan leyendo y enfocarse en escribir de poquito en poquito. No traten de escribir una tesis completa, hay que escribir pedacitos. Una realidad inescapable. A mí me encanta poner memes en mis diapositivas. Entonces, este meme viene de la versión moderna de La Montaña Embrujada, que fue una película que, no sé, creo que de 1978, que se volvió a hacer en los años 2000, 2020. Eh, y aquí está The Rock, que es el que los viene a salvar a los niños extraterrestres y todo el mundo agarramos ese meme para significar diferentes cosas, ¿no? Entonces dice The Rock, quiero publicar un artículo académico y le responde Tía, ¿no? Que es una de las chicas que tiene poderes telequinéticos. Dice, bueno, entonces tienes que escribir y se le queda viendo así como, ¿cómo no me digas eso? Pues sí, una realidad inescapable del proceso de producción es que es fundamental escribir. Entonces el desarrollo de una práctica sistemática de escritura es parte del desarrollo de una persona como investigadora. No nada más hay que leer, hay que escribir. Me parece que al centro de toda la discusión sobre la producción de artículos académicos se encuentra no solamente el proceso mecánico de realizar la investigación, sino también la sistematización y construcción de la disciplina de escribir regularmente. Entonces, como muestra mi marco expansivo, en otro momento les puedo mostrar mi marco expansivo. La construcción de cada pedacito del artículo de investigación es dependiente de tener un sistema para escribir y para producir textos regularmente, así como para... Ni modo, hay que leer y hay que escribir.
Al centro de mi estrategia está la producción de memorándums, que es producir texto con regularidad y leer con frecuencia. Entonces, esto nos lleva a la producción de memos, que no son memorándums de política pública, que son otra cosa. Un memorándum es un pedazo de texto que nos sirve para reflexionar, capturar ideas y construir como rompecabezas un argumento, un análisis o un artículo. Yo no escribo artículos completos, yo escribo memorándums que luego yo voy ensamblando y construyo el artículo completo. Aquí en la pantalla verán un pantallazo de un memorándum que estaba yo escribiendo sobre etnografía, trabajo de campo y observación participativa. Bien, en conclusión, me parece que hay varias prácticas que cualquier estudiante de doctorado debe desarrollar en su primer año. Aprender a administrar su tiempo y sus proyectos, leer diario y escribir diario, organizar sus fuentes. Yo utilizo Mendeley, pero hay gente que utiliza Zotero, EndNote, RefWorks, etcétera. Aprender los rituales académicos, asistir a seminarios, a charlas, a conferencias magistrales, a congresos y continuamente pensar en su tesis y en la pregunta de investigación que guiará la misma. Muchas gracias. Esos son mis datos de contacto, mi sitio web, mi X o Twitter, mi Blue Sky. Tengo página de Facebook profesional. Y ahora sí, si quieren, ya pueden abrir su micrófono y pueden hacer preguntas y respuestas. Desconozco qué horas son, entonces voy a ver ahorita qué horas son y con cuánto tiempo contamos para preguntas y respuestas. Raúl, pues muchísimas gracias por la charla. Fue una síntesis apretada de un proceso de trabajo que es muy largo, es un gran esfuerzo.